Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que realmente te va a dejar sin aliento. Si eres de los que se indignan ante las injusticias, de los que creen que se puede cambiar el mundo con valentía y determinación, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de alguien que encarna esa lucha, alguien que vuelve a Turquía para enfrentarse a lo establecido, para desafiar al sistema. Prepárense porque la historia de hoy es la de Demet y su batalla contra la injusticia. Seguro que ya han empezado a sentir esa chispa de curiosidad, ¿verdad? ¿Quién es Demet? ¿Qué injusticias son las que enfrenta? ¿Y por qué su regreso a Turquía es tan importante? Bueno, quédense conmigo porque vamos a desgranar cada uno de estos puntos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante narrativa, quiero hacerles una invitación muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Conviértanse en parte de nuestra comunidad, donde exploramos historias que inspiran, que nos hacen pensar y, sobre todo, que nos muestran el poder del espíritu humano. No se pierdan nada de lo que viene. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de Demet es, en muchos sentidos, un reflejo de las tensiones que a menudo se viven en sociedades donde las estructuras de poder pueden ser opresivas. Imaginen un lugar, una tierra de contrastes, de historia milenaria, pero también de desafíos contemporáneos. Turquía, un país que evoca imágenes de mezquitas imponentes, bazares bulliciosos y paisajes de ensueño, también alberga realidades complejas y a veces difíciles de encarar. Y es en este escenario donde la figura de Demet adquiere una relevancia especial. Demet no es una heroína de cómic, no tiene superpoderes. Su poder reside en su convicción, en su voz, y en su inquebrantable sentido de la justicia. Durante un tiempo, Demet estuvo alejada de su tierra natal. Quizás por trabajo, quizás por circunstancias personales, pero esa distancia le dio una perspectiva diferente, una visión más clara de lo que estaba sucediendo en su país. Y desde lejos vio cosas que no podía ignorar. Vio cómo las libertades se veían mermadas, cómo las voces disidentes eran silenciadas, cómo las estructuras de poder parecían más interesadas en perpetuar su propio dominio que en servir al bienestar de la gente. Y entonces tomó una decisión valiente, una decisión que resonó con fuerza: volver. Volver a Turquía no era solo un regreso geográfico, era un regreso a la lucha. Era un acto de reafirmación de sus raíces, de su compromiso con su país y con las personas que lo habitan. Imaginen la carga emocional de ese regreso. No era un simple viaje de vacaciones, era un despliegue de coraje ante lo desconocido, ante la posibilidad de enfrentar represalias o de ser marginada. Su lucha no es contra individuos específicos, aunque a menudo las acciones de individuos son las que materializan la injusticia. Su lucha es contra un sistema que, en su opinión, se ha desviado de sus principios. Podríamos hablar de corrupción, de falta de transparencia, de la limitación de la libertad de expresión, o de la vulneración de derechos fundamentales. Cada uno de estos elementos por sí solo es un desafío significativo. Pero cuando se presentan en conjunto crean un panorama desalentador. Y ahí es donde entra la figura de Demet como un faro de esperanza, como alguien que dice: no, esto no está bien, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Y cómo se manifiesta esta lucha en la práctica? No esperen ver a Demet en manifestaciones multitudinarias agitando pancartas, aunque podría hacerlo. Su lucha es, a menudo, más sutil pero igualmente poderosa. Podría ser a través de organizaciones de la sociedad civil, trabajando en la defensa de los derechos humanos, documentando abusos, o brindando apoyo a quienes han sido victimizados. Podría ser a través de medios de comunicación independientes, utilizando su plataforma para informar y concienciar a la población. O quizás sea a través de acciones legales, buscando justicia en los tribunales, por muy difícil que sea el camino. Lo fascinante de la historia de Demet es que no se trata solo de denunciar lo malo, sino también de proponer soluciones, de construir alternativas. Una persona que lucha contra la injusticia no solo señala el problema, sino que también intenta ser parte de la solución. Y eso es lo que la hace tan inspiradora. Ella no solo ve el vacío, sino que se esfuerza por llenarlo. Pensemos en los obstáculos que seguramente enfrenta. La presión social, las amenazas veladas, la dificultad para obtener recursos, la constante vigilancia. Estos son solo algunos de los fantasmas que acechan a quienes deciden nadar contracorriente. Y es ahí donde la resiliencia se vuelve una cualidad indispensable.
Demet, al decidir volver y al continuar su labor, demuestra una fortaleza interior admirable. Además, su regreso a Turquía tiene un significado simbólico muy potente. Le dice a la gente que todavía existe resistencia, que la esperanza no está perdida. Para aquellos que se sienten desanimados, que ven pocas salidas, la presencia y las acciones de personas como Demet pueden ser un impulso vital. Es como si dijera, aquí estoy, y no me voy a rendir. Y si yo puedo hacerlo, tú también. Podemos imaginar las conversaciones que tiene, las reuniones secretas, los planes cuidadosamente trazados. La inteligencia y la estrategia son tan importantes como la valentía en este tipo de luchas. No se trata de enfrentamientos impulsivos, sino de acciones calculadas que buscan maximizar el impacto y minimizar el riesgo. Y esto, queridos amigos, es un trabajo arduo que exige dedicación y un compromiso profundo. Pensemos en los frutos de su labor. Quizás haya logrado que se haga justicia en un caso particular, que se visibilice un problema que estaba oculto, o que se haya inspirado a otras personas a unirse a la causa. Cada pequeño logro, por insignificante que parezca en el gran esquema de las cosas, suma. Y es la suma de estos pequeños actos de valentía y perseverancia lo que, a la larga, puede generar un cambio significativo. Es importante recordar que la lucha contra la injusticia no es un camino recto y fácil. Está lleno de altibajos, de victorias y de derrotas, de momentos de euforia y de momentos de desesperación. Pero lo que define a alguien como Demet es su capacidad para levantarse después de cada caída, para aprender de cada error y para seguir adelante con la mirada puesta en el horizonte. ¿Y su regreso a Turquía, qué significa para ella personalmente? Más allá de la lucha, es un reencuentro con sus raíces, con su cultura, con su gente. Es un deseo profundo de ver a su país prosperar, de que sus compatriotas vivan en un ambiente de justicia y libertad. Ese amor por su tierra es, sin duda, uno de los motores principales de su determinación. Ahora, quiero hacerles una pregunta para que la reflexionen y, si se animan, la compartan en los comentarios. ¿Han presenciado ustedes alguna situación de injusticia que les haya tocado de cerca? ¿Y cómo reaccionaron? A veces la simple observación de la injusticia nos obliga a mirar hacia adentro y a preguntarnos cuál es nuestro papel. Y en ese sentido, Demet nos da un ejemplo poderoso. La historia de Demet, aunque específica de Turquía, resuena en muchas partes del mundo. En todos los rincones del planeta hay personas que, como ella, deciden alzar la voz, desafiar lo establecido y luchar por un futuro mejor. Son ellos quienes, con su coraje, nos recuerdan que la esperanza es una fuerza poderosa, capaz de mover montañas. En resumen, hemos hablado de Demet, una mujer que, con valentía y determinación, ha decidido volver a Turquía para enfrentarse a la injusticia. Hemos explorado las posibles formas en que se manifiesta su lucha, los obstáculos que seguramente enfrenta, y el significado simbólico de su regreso. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más difíciles, hay personas dispuestas a defender lo que creen justo, y que su labor, por pequeña que parezca, puede tener un impacto transformador. Pero ¿cuáles son exactamente las injusticias que Demet ha decidido confrontar? Es importante profundizar en esto para comprender la magnitud de su valentía. Si bien no podemos entrar en detalles de casos específicos sin correr el riesgo de simplificar realidades complejas, podemos identificar patrones que a menudo afligen a las sociedades que enfrentan desafíos democráticos. Hablamos, por ejemplo, de la erosión de los derechos civiles y políticos. Esto puede manifestarse de diversas maneras, desde restricciones a la libertad de prensa y de expresión, hasta la criminalización de la disidencia y la persecución de activistas. En este contexto, la labor de Demet podría implicar la defensa de periodistas que investigan la corrupción, la protección de ciudadanos que expresan opiniones críticas, o el apoyo a organizaciones que trabajan para salvaguardar las libertades fundamentales. Otra área crítica es la lucha contra la corrupción y la opacidad en la gestión pública. Cuando los recursos del Estado se desvían para beneficio personal de unos pocos, o cuando las decisiones se toman a puerta cerrada sin rendición de cuentas, el tejido social se resiente. La falta de transparencia puede llevar a la desigualdad, a la precariedad en los servicios públicos y a una profunda desconfianza en las instituciones. Demet, en su regreso, podría estar enfocada en exponer estos entramados, en exigir mayor transparencia en las licitaciones públicas, o en abogar por mecanismos de control ciudadano más efectivos. Asimismo, la discriminación y la desigualdad social son flagelos que Demet podría estar combatiendo.
Esto puede abarcar desde la discriminación de género, minorías étnicas o religiosas, hasta las brechas económicas que dejan a amplios sectores de la población en situación de vulnerabilidad. El trabajo de Demet podría orientarse a visibilizar estas injusticias, a promover políticas de inclusión y a empoderar a los grupos marginados para que reclamen sus derechos. Y por supuesto, la independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier sociedad justa. Cuando los tribunales están comprometidos por presiones políticas o económicas, la justicia se debilita. Demet podría estar involucrada en la defensa de la autonomía judicial, en la denuncia de sentencias injustas o en el apoyo a los jueces y abogados que defienden la legalidad. El retorno de Demet a Turquía no es, por lo tanto, una decisión trivial. Implica un profundo conocimiento de las dinámicas políticas y sociales de su país, una comprensión de las fuerzas que perpetúan las injusticias y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de ser parte del cambio. Su decisión de volver desde el exterior le otorga una perspectiva valiosa. A menudo la distancia permite ver con mayor claridad los problemas que, inmersos en la cotidianidad, pueden volverse invisibles o normalizados. Esta visión externa, combinada con un profundo arraigo a su tierra, la posiciona como una agente de cambio potente. Imaginen la red de contactos que debe tejer. La colaboración con organizaciones locales, la formación de alianzas con otros ciudadanos comprometidos, la búsqueda de apoyo internacional si fuera necesario. La lucha contra sistemas arraigados requiere, más allá de la valentía individual, una acción colectiva y estratégica. Demet no solo es un símbolo, sino también una arquitecta de soluciones. Los desafíos que enfrenta son innegables. La desinformación, la polarización social, la censura son armas poderosas que pueden ser utilizadas para desacreditar a quienes alzan la voz. La constante amenaza de represalias, el escrutinio público, e incluso el riesgo para su propia seguridad, son factores que cualquier persona en su posición debe sopesar. Es aquí donde la fortaleza mental y la determinación de Demet brillan con mayor intensidad. Su capacidad para mantener la esperanza y la convicción frente a la adversidad es, quizás, su mayor activo. Su labor no se limita a la crítica, también implica la propuesta de alternativas. Demet, al igual que muchos otros activistas y defensores de derechos humanos, no solo identifica los males, sino que también trabaja incansablemente para construir un futuro mejor. Esto puede significar abogar por reformas legislativas, promover la educación cívica, o apoyar iniciativas que fortalezcan la sociedad civil. Es un trabajo de construcción, de sembrar semillas de cambio en un terreno que a menudo parece árido. El regreso de Demet a Turquía es, en sí mismo, un acto de esperanza. Es una señal para sus compatriotas de que no están solos en su búsqueda de justicia. Para aquellos que se sienten desanimados o resignados, su presencia y sus acciones pueden ser un recordatorio poderoso de que la resistencia es posible, de que el cambio es factible, y de que una sola voz, multiplicada por muchas, puede resonar con fuerza. La resonancia de su historia trasciende las fronteras de Turquía. En un mundo cada vez más interconectado, las luchas por la justicia y la dignidad humana comparten un lenguaje común. Los desafíos que enfrentan las sociedades democráticas son, en muchos aspectos, universales. Por ello, la historia de Demet no es solo la de una mujer en Turquía, sino la de todas las personas que en cualquier lugar del mundo deciden no permanecer en silencio ante la injusticia. Consideremos el legado que personas como Demet están construyendo. No se trata de revoluciones instantáneas, sino de un proceso gradual y arduo de transformación social. Cada caso de justicia ganado, cada voz silenciada que recupera su sonido, cada derecho fundamental que es defendido, son eslabones en una cadena que conduce hacia un futuro más equitativo. La perseverancia es la clave y Demet encarna esa virtud de manera ejemplar. Ahora, quiero hacerles una pregunta para que la reflexionen y, si se animan, la compartan en los comentarios. ¿Han presenciado ustedes alguna situación de injusticia que les haya tocado de cerca? ¿Y cómo reaccionaron? A veces la simple observación de la injusticia nos obliga a mirar hacia adentro y a preguntarnos cuál es nuestro papel. Y en ese sentido, Demet nos da un ejemplo poderoso. No se trata solo de tener una conciencia, sino de actuar. La historia de Demet, aunque específica de Turquía, resuena en muchas partes del mundo. En todos los rincones del planeta hay personas que, como ella, deciden alzar la voz, desafiar lo establecido y luchar por un futuro mejor. Son ellos quienes, con su coraje, nos recuerdan que la esperanza es una fuerza poderosa, capaz de mover montañas.
Son faros de luz en la oscuridad, catalizadores de cambio, y la inspiración que necesitamos para creer en un mundo más justo. En resumen, hemos hablado de Demet, una mujer que con valentía y determinación, ha decidido volver a Turquía para enfrentarse a la injusticia. Hemos explorado las posibles formas en que se manifiesta su lucha, los obstáculos que seguramente enfrenta, y el significado simbólico de su regreso. Su historia es un recordatorio de que incluso en los tiempos más difíciles, hay personas dispuestas a defender lo que creen justo, y que su labor, por pequeña que parezca, puede tener un impacto transformador. Su compromiso con la verdad, la justicia y la dignidad humana es un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad y forjar un mañana más prometedor. Y llegamos al final de nuestro recorrido por esta inspiradora historia. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la lucha de Demet y sobre la importancia de alzar la voz contra la injusticia. Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leer sus opiniones y reflexiones. ¿Qué aspectos de su historia les han parecido más conmovedores? ¿Qué podemos aprender de su valentía? Si este vídeo les ha parecido interesante, les ha conmovido o les ha dado un nuevo punto de vista, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad que ilumine y motive. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que necesita escuchar una historia como esta, una historia que nos recuerda que la esperanza y la determinación pueden verdaderamente cambiar el mundo. Juntos podemos hacer que estas voces resuenen aún más fuerte y que las acciones de individuos valientes inspiren a muchos más. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.